Ya, ahí estamos entonces con el PPT. ¿Lo ven todos? Sí, Ya. Vamos a entonces comenzar con el tema de la gratificación. Creo que yo les había mencionado a qué nos referimos cuando hablamos de gratificación en la última clase, ¿o no? sí, nos dijo que es parte de las utilidades de la empresa y que la gratificación es un derecho adquirido. Exactamente. Ya se define como gratificación ya a un porcentaje de las utilidades que la empresa percibe, eh, donde el empleador está obligado a cancelarle el concepto de gratificación dentro de la liquidación de remuneraciones. Ahora, la gratificación contempla eh, dos modalidades de pago, ¿ya? Las empresas, en el artículo 42, y aquí ya hacemos referencia, eh, en el artículo 42 se define el concepto de gratificación y dice que en la letra E que la gratificación es un concepto que constituye remuneración y corresponde a parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. De allí que este beneficio es obligatorio para, ¿ya? ¿Para qué tipo de empresas? Establecimientos, empresas mineras, industriales, comerciales, agrícolas u otros, incluidas las cooperativas, ¿ya? ¿Qué otras empresas están obligadas a cancelar la gratificación? Empresas que perciban fines de lucro, ¿ya? A excepción de las cooperativas, porque existen cooperativas que son sin fines de lucro, pero existen cooperativas con fines de lucro, ¿ya? Entonces, las cooperativas que perciben fines de lucro incluyen, están obligados a cumplir con el, con el pago de la gratificación, ¿ya? O cualquier entidad que persiga fines de lucro. Como tercer requisito dice que estén obligadas a llevar contabilidad, o sea, cualquier institución, organismo, empresa que lleve una contabilidad está obligado a cancelar gratificación. Otro requisito es que tengan utilidades o excedentes líquidos en su giro en el periodo anual respectivo, ¿ya? Entonces, esos son los cuatro requisitos para que una empresa pague gratificación, ¿ya? De una u otra manera, un requisito también me lleva al otro, ¿ya? Entonces, Verónica, ¿me levantó la manito? Sí, ¿qué diferencia hay entonces entre la gratificación y la participación? Porque la participación también tiene que ver con las utilidades de la empresa. Sí, pero la participación es cuando, a ver, un ejemplo, yo tengo una empresa, ya yo soy única, digamos, única dueña, pero yo considero a mis trabajadores como partícipes, ya, de la empresa, con igualdad de derechos. Entonces, al cumplir como ese requisito, reciben un porcentaje por la participación de la empresa que contempla gananciales, ¿ya? Un porcentaje de las ganancias que la empresa tiene lo distribuye o lo reparte entre sus participantes, ¿Y como qué ¿ya? tipo de participación podría ser dentro de una empresa? Es que Como a ver, el entre la concepto de gratificación. el concepto de participación hoy día, si bien la normativa lo establece, las empresas no, como le dijeran, no, Casi no lo oye, utilizan porque no, cuando no se estaba utilizan, leyendo, sí, pues no por es eso algo. entré en la duda. Sí, no se utiliza. Antiguamente, habían de repente personas o ejemplo, no sé, dentro de las personas que tenían quizás un poco más de dinero, que tenían, ejemplo, un fondo, eh, contrataban trabajadores y los hacían parte de la empresa. ¿Para qué? Para que tomaran decisiones, para que opinaran.
era como tener un socio, pero más que nada no incorporaba capital el socio. Ya, entonces, al ser un trabajador que se consideraba, digamos, un integrante más como dentro de la estructura de empresa, se le entregaba un porcentaje de las utilidades. Pero este trabajador, obviamente, no era socio porque no se cumplía el requisito que el trabajador incorpore capital a la empresa. Esa es la modalidad de participación, digamos. Ah, Pero ya. no, Gracias. hoy día no se utiliza, ¿ya? Hoy día lo que está, digamos, en relación es el tema de la gratificación, donde los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades y, y esta digamos, se divide en dos formas de pago, ¿ya? Si bien dice dentro de los requisitos que las empresas deben percibir utilidades o excedentes líquidos en su giro en el periodo anual respectivo, también la normativa establece que se puede pagar de manera mensual o de manera anual, ¿ya? Cuando es de manera mensual, se paga dentro de la remuneración y cuando es de manera anual, se tiene que cumplir un requisito, digamos, específico como tal. ¿Dónde le detalla esto? En el artículo, ejemplo 47. El artículo 47 dice, establece la obligación a las empresas de gratificar anualmente a sus trabajadores en una proporción no inferior al 30% de dichas utilidades o excedentes y determinada proporcionalmente a lo devengado por cada trabajador en el periodo anual respectivo, incluidos aquellos que no tengan derecho a ella. Les voy a leer el artículo 48 y después se lo voy a explicar como en palabras simples, ¿ya? En el artículo 48 hace una referencia a algo muy específico y dice, para estos efectos se considerará utilidad aquella que resulte según lo determinado por el Servicio de Impuestos Internos en la liquidación de impuestos a la renta, aplicando la depreciación normal establecida en el artículo 5, o sea, pero el número 5 del artículo 31 de la Ley de Renta, sin deducir las pérdidas anteriores. De aquí se entenderá como utilidad líquida aquello que arroje dicha liquidación menos el 10% del capital propio del empleador por dicho interés de dicho capital. Dice, en cuanto a los empleadores que estén exceptuados del impuesto a la renta, el Servicio de Impuestos Internos realizará igualmente la liquidación establecida en el artículo 48 para efectos del otorgamiento del pago de las gratificaciones. ¿Ya? Esos son como los dos artículos más relevantes. A ver, permítame un segundo. Sí, esos son los artículos más relevantes cuando se habla del pago de una gratificación anual. Ahora se los voy a explicar con un ejemplo para contextualizar todo esto. Eh, y apúntenlo como ejemplo de pago de gratificación anual, ¿ya? Porque después yo le voy a dar otro ejemplo en cuanto a la modalidad mensual. Eh, una empresa, su año comercial empieza el 1 de enero de un año X hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Eso es un año calendario y es el año comercial de la empresa. Producto de todas las actividades productivas que haya tenido dentro de ese año, terminado el 31 de diciembre, toda empresa debe hacer un balance, ¿ya? Ese balance general me permite poder eh, revisar eh, la, la totalidad de bienes que tiene una empresa, la cantidad de compromisos, la cantidad de recursos que posea, si tiene capital, y se deduce también si obtuvo pérdidas o ganancias, ¿ya? Para eso me sirve el capital, o sea, perdón, el balance, ¿ya? Una vez que la empresa tiene ese balance, digamos, listo, viene un segundo proceso que ya pasamos a un ámbito tributario, ¿ya? Que se hace la declaración de renta, que es tomar ese respectivo balance y
se hace un análisis de, digamos, de cierta información muy específica y se espera al mes de abril para hacer la respectiva declaración de renta. ¿Ya? Cuando la empresa hace el pago en abril digamos, de la renta, hace su declaración de renta, siempre la empresa va a tener que pagar impuestos ahí, ¿ya? Una vez es hecha la declaración de renta y pagado todos los impuestos, recién se obtiene la utilidad líquida de la empresa. Eso es en abril del siguiente año. Cuando ya la empresa determina esa utilidad líquida, el 30%, o sea, dice en una proporción no inferior, acá dice, gratificar, dice, tiene la obligación de gratificar a las empresas ahí, anualmente a sus trabajadores en una proporción no inferior al 30%. Eso quiere decir que parte del 30% de las utilidades. Si una empresa ganó 10 millones de pesos, el 30% son 3 millones. O sea, una empresa no puede pagar menos de 3 millones por gratificación a su planilla de trabajadores. ¿Ya? Una empresa puede pagar el 30, el 31, el 32, el 33, el 35, hasta el 50, el 60%, depende de la empresa. Pero no puede pagar el 29, el 25, porque el piso tope es el 30. Cuando yo determino ese 30%, ¿ya? Que en este caso son los 3 millones, yo pago en base a un factor y a un cálculo específico que después lo voy a detallar, el proporcional según el rango de sueldo de cada uno de los trabajadores. Eso quiere decir que un trabajador que sea un, no sé, un supervisor o un encargado de área productiva, el monto de la gratificación va a ser mayor al trabajador que es un operario, ¿ya? Pero tiene los mismos derechos de percibir esa proporción, digamos, de las utilidades. Ahora, para que una empresa pueda obtener su utilidad líquida, eh, implica, y aquí voy a rescatar lo que, aquí, aplica la depreciación normal establecida. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa tiene bienes productivos, ejemplo, una empresa tiene un auto, ¿ya? Producto del uso, el auto se va deteriorando y cada año se tiene que depreciar. ¿Qué significa? Que cada año el valor del auto va a ser menor, ¿ya? Eso es una depreciación. Entonces, cuando la empresa está haciendo esta renta, o sea, está calculando para ver los impuestos que tiene que pagar en la renta y después saber con cuál va a ser la ganancia líquida, tiene que considerar la depreciación y también se considera el 10% del capital propio, ¿ya? Entonces, una vez determinada la utilidad líquida, tenemos que considerar que tenemos que rebajar la depreciación y tenemos que reducir el 10% del capital propio de la empresa y de allí recién yo determino ese 30%, ¿ya? Porque por eso dice que debe ser la utilidad líquida de la empresa. Una vez que la empresa ha cubrido y ha compensado todos sus gastos, recién determina ese 30% y ese es el monto que lo distribuye a los trabajadores de la empresa en total, ¿ya? ¿Les quedó alguna duda de cómo se contempla este desglose para poder determinar el pago anual de gratificación? Necesito que me digan sí o no, porque si no, me quedo ahí como en el aire, como que no entendieron nada. A ver, lo que yo entendí es que se hace un balance, ¿cierto? Y después se hace la declaración de renta, pero que la empresa tiene que esperar recién hasta abril
para poder declarar. Y una vez hecha la declaración y pagados los impuestos, de ahí se obtienen las ganancias de la empresa. Exactamente. Después de eso, también hay que aplicar la depreciación normal establecida. Luego, el 10% del valor del capital propio y recién ahí se comienzan a pagar las gratificaciones anuales para cada uno de los trabajadores, ¿o no? Exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que un trabajador, no porque termine el año el 31 de diciembre, en enero va a recibir la gratificación. No, tiene que esperar que la empresa a lo menos haga su declaración de renta, que siempre es entre abril y mayo. Y pasa, ¿ya? Que las gratificaciones se pueden empezar a pagar a partir de junio en adelante. A veces las empresas pagan ese 30% de la gratificación en un solo pago, o a veces lo pueden hacer en 2 o 3 pagos, ¿ya? Correspondiente al monto, en este caso al monto anual, digamos, de gratificación. Eso también lo puede hacer la empresa. Lo puede parcializar o lo puede hacer en un solo pago. ¿Ya? Pero se tiene que hacer todo este proceso de declaración de renta para poder saber recién si la empresa realmente tuvo o no tuvo utilidades. Si la empresa eventualmente en esa instancia no tuvo utilidades, a ningún trabajador se le paga la gratificación. ¿Me entiendes? ¿Quedan claros? Por eso siempre los contadores dicen que nunca hay que hacer la declaración de renta en los primeros días, sino que esperar 2, 3 semanas. Por lo mismo, ¿no? No, 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 no es para que haya que esperar. Pasa ¿cómo le dijera? Eh, Nunca las empresas tienen como al tiro o nunca las empresas tienen para cuando se abre el proceso de renta, muchas veces las rentas listas. Es por un tema digamos, de factor tiempo, básicamente. Y como saben que tienen eventualmente entre un mes y un mes y medio, se toman distendidamente eso. Ahora, si por indicación de, no sé, pues de la administración o de la gerencia, se establece que dentro de las políticas el contador debe hacer su presentación de declaración de renta dentro de la primera semana, abierto el proceso, obviamente tiene que cumplir digamos, la política que se le establece y se le exige en este caso al contador. Pero es muy raro. Por lo general, los contadores se toman todo el tiempo del mundo para hacerlo dentro del plazo legal convenido. Un tema propio, básicamente, de tiempo. Porque siempre pasa que entre enero y febrero se van todos de vacaciones. Llega marzo y ahí recién se preocupan del elemento balance y del elemento renta. Porque el 31 de diciembre no se ponen a hacer el balance. Ahí estamos claros que llega, es más, llega el 20 de diciembre y andamos todos pensando otras cosas más que un balance. Entonces después sale el tema de vacaciones, ya después las empresas llegan en marzo y ahí recién empiezan ya. Nos preocupamos de balance, ya. De hecho, ahí se toma como un prebalance, ya. En esa instancia se revisan los antecedentes, se hace un diagnóstico de la información, se corrobora obviamente toda la documentación de que esté, digamos, de que esté a la vista, eh, para hacer los respectivos ajustes contables. Es todo un trabajo de chino. Todo tiene que cuadrar, todo tiene que estar respaldado, no puede haber eventualmente, ninguna cuenta que estando pagada aparezca que no está pagada, ¿ya? De allí la importancia de que esté todo ordenado en la empresa. Y ya después cuando se filtra todo eso, recién yo tengo el balance y de ahí ya me empiezo a preocupar el factor renta. Así que es como eso, ¿ya? Ya, pasamos a la gratificación mensual ahora, ¿sí o no?
están todos calladitos y yo no sé con quién estoy. Y como todos tienen la cámara apagada, entonces Sí, profe. más sola me siento. Contésteme siquiera, para yo saber si están ahí. Háganme feliz. Ya, artículo 50. Artículo 50 del Código del Trabajo. Dice, el empleador que abone o pague a sus trabajadores el 25% de lo devengado en en el respectivo trabajador y en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, quedará eximido de la obligación establecida en el artículo 47, sea cual sea la utilidad líquida que obtuviere. En este caso, la gratificación anual de cada trabajador no excederá las 4.75, aquí hay un tema aquí está el número, 4.75 ingresos mínimos mensuales. El 25% será determinado ajustando las remuneraciones mensuales percibidas durante el ejercicio comercial conforme a los porcentajes de variación que hayan experimentado las remuneraciones dentro del periodo. Eso es lo que dice el artículo 50. Ahora, en palabras simples, ya es todo empleador o toda empresa que decida pagar la gratificación de manera mensual debe pagar el 25%, ¿ya? Del, del sueldo que éste tenga, ¿ya? Del sueldo que tenga. Es el 25%. Pero existe un tope. O sea, a ver, perdón, cuando digo el sueldo que tenga, corresponde al ingreso, ¿cómo dijera? ¿Al sueldo base? Al sueldo base, al ingreso mínimo mensual, ¿ya? Entonces, corresponde al 25%, pero existe un tope, que es el 4.75. Cuando la remuneración que tenga el trabajador ya supere este monto, se paga el tope. A ver, espérenme, déjenme. ¿Dónde tengo? Ya, mire, revisemos al tiro este ejercicio. Digamos, para contextualizar. Si un trabajador eventualmente solamente tiene el sueldo base para poder hacer el cálculo de la gratificación, se toma el ingreso mínimo mensual, que es el sueldo base. Pero pasa que los trabajadores a veces no tan solo están en el sueldo base, pueden tener un bono, pueden tener una hora extra, pueden tener alguna comisión. Entonces, para calcular la gratificación, se debe sumar el conjunto de ítem o haberes imponibles que tenga. ¿Ya? Ejemplo, un vendedor comisionista tiene su sueldo base, tiene las comisiones y pensemos que tenga semana corrida. Se calcula el 25% de su remuneración imponible y ese digamos, se compara con el tope. ¿Ya? A ver, miren, vamos a suponer, en el caso número 1, dice, gratificación tope mensual. Supongamos que el sueldo base, ya esto es un ejemplo antiguo, pero prefiero hacerlo con montos así porque después yo quiero que ustedes me calculen la gratificación vigente, digamos, ¿ya? Supongamos que el ingreso mínimo mensual es de 288.000. Yo lo multiplico por 4.75, que es los 4.75 ingresos mínimos mensuales, y me da 1.368.000. Eso lo divido en 12 y me da un tope de gratificación de 114. ¿Ya? Aquí yo ya tengo establecido cuál es mi tope mensual para un periodo respectivo, para un mes en específico. En el caso A, supongamos que un trabajador, su renta imponible, que incluye el sueldo base, comisiones, bonos, etcétera, suma 300.000 pesos. El 25% de los 300.000 pesos son 75.000 pesos. Yo para ello, para antes de definir si este es el monto que le tengo que pagar,
yo tengo que definir cuál es la gratificación, el tope de la gratificación mensual de este periodo. En este caso, está el ejemplo de arriba, ya el detalle de arriba que dice que es 114. Entonces, en este caso, a este trabajador, por ser el 25% menor al tope, o sea, menor a los 114, se le paga el concepto de gratificación por 75.000 pesos. ¿Ya? Caso contrario, vámonos al caso B. Si este trabajador tiene una renta imponible de 500.000 pesos en el mismo mes, yo calculo mi tope, que es el ejercicio de acá arriba, y es 114, ¿ya? Entonces, el 25% de 500.000 pesos son 125.000 pesos. Por ser los 125 mayor a los 114, en este caso, a este trabajador se le paga por gratificación el concepto de 114.000 pesos. ¿Ya? Entonces, para yo calcular gratificación, tengo que considerar la renta imponible. Si de la renta imponible solamente incluyes un trabajador X que tiene solamente el sueldo base, se determina con esa base, con solamente su ingreso, digamos, del sueldo base. De lo contrario, se le suman todos los haberes, digamos, imponibles para calcular la gratificación. Ahora, en el caso de una gratificación con tope anual eh, mensual, eh, permítame, déjenme ver una cosa. Acá. Para el tope anual, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan que yo le dije que la empresa debe tener determinada su utilidad líquida después de haber hecho el balance y su respectivo pago, digamos, de los impuestos en la declaración de renta? Esa utilidad líquida, ¿ya? Se divide en el total de pago de remuneraciones y eso me va a dar un factor. Y en base a ese factor se calcula el monto de gratificación por cada uno de los trabajadores. ¿Ya? Ejemplo, una empresa en un año tuvo una ganancia o una utilidad líquida de 6.534.718. Las remuneraciones que pagó en ese año a todos sus trabajadores fueron 14.126.790. Se divide eso y me da un factor. Ese factor, acá abajo está el mismo factor, se multiplica por la remuneración de un trabajador específico. El trabajador, no sé, uno, tiene una remuneración de 572.466, se multiplica y le corresponde una gratificación, en este caso anual, de 264.809. De esa manera se estructura una gratificación de manera anual, ¿ya? Entonces, las remuneraciones se pueden pagar de manera mensual o de manera anual. ¿Alguna duda? Sí, yo entonces, porque, por ejemplo, cuando están finiquitando a las personas, por ejemplo, por contrato de obra o faena, va a la inspección del trabajo al lugar de trabajo y uno tiene que revisar, por ejemplo, nuestra liquidación de sueldo. Y está el tema de las gratificaciones. Pero nosotros como trabajadores, ¿cómo vamos a saber cuáles las utilidades de la empresa? Como para poder ver si es que está bien hecho el cálculo de la gratificación. Es que, a ver, en el caso de una gratificación anual, si tú tienes dudas, tú estás digamos, en el derecho, o, a ver, pensemos que no están sindicalizados, no tienen, digamos, opción, digamos, porque la empresa no les va a facilitar los montos de utilidades, ¿ya?
Y si no están sindicalizados, lo mejor es que acudan a la dirección de trabajo y digan, ¿sabe qué? Mire, me están pagando, no sé, 50.000 pesos por gratificación. Y me dijeron que esta es la gratificación anual. Yo quiero cotejar la información y quiero saber si corresponde o no corresponde. Y ahí lo más probable es que ustedes pongan hagan un ingreso de una solicitud eh, para que se realice una investigación. En este caso, el DT hace una investigación, coteja los datos, en este caso con la plataforma, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, y determina si realmente te corresponde o no te corresponde los 50.000 pesos. Situación eh, distinta eventualmente que pudiese suceder es cuando eventualmente tú has trabajado por muchos años en una empresa y nunca te ha pagado gratificación. Tú vas a la dirección de trabajo, presentas, digamos, los documentos que tu liquidación es que nunca te ha pagado gratificación y el DT va a la empresa, hace la respectiva investigación y obviamente determina que se le tiene que pagar a los trabajadores la respectiva gratificación de los años respectivos. Eso cuando una empresa nunca le ha pagado gratificación a sus trabajadores. Y obviamente se va a aplicar la gratificación anual en este caso, determinando si tuvo o no tuvo utilidades. Si de los 5 años, ejemplo, que yo estoy trabajando en una empresa, 3 años tuvo utilidades y 2 años tuvo pérdida, solamente me pagan gratificación de 3 años. Ya, Cuando, ahora me cuando quedó hay, más claro. cuando hay sindicatos es mucho más fácil acceder eventualmente a la información. Y obviamente los dirigentes van a tener claro cuánto fueron las utilidades, en qué forma se va a pagar y todo el tema. Pero cuando no, ustedes están en el derecho de acudir a la dirección del trabajo para hacer la respectiva consulta. Y ahí el DT digamos, abre un proceso de investigación. ¿Ya? Ahora, consideraciones para poder considerar el pago de la gratificación. Dice, para determinar el pago de la gratificación deberán considerarse todas las contraprestaciones en dineros y adicionales en especie, avaluables en dinero, percibidas por el trabajador como retribución de los servicios prestados para el empleador. Por ejemplo, sueldo, sobresueldo, comisiones, semana corrida, participaciones, bonos, etcétera. ¿Ya? O sea, cualquier ítem que sea imponible se toma como base de cálculo para calcular el monto de la gratificación. ¿Ya? Se reducirá, o es como se reducirá o se descontará o no se considerará por si acaso, las asignaciones que no constituyen remuneración, asignaciones de colación, movilización, desgaste de herramientas, pérdida de caja, cargas familiares. Estos ítems no se consideran para el cálculo de la gratificación, porque son no imponibles. Solamente de los ítems imponibles se calcula el monto de gratificación. Ahora, en el artículo 52 hace un alcance y dice, los trabajadores que no alcanzaren a completar un año de servicio tendrán derecho a la gratificación en proporción a los meses trabajados. Eso significa que si un trabajador estuvo, no sé, 8 meses, pero la empresa paga gratificación anual, al momento de finiquitarlo se le paga el 25% de los 8 meses como gratificación legal. Y ojo que tienen que ponerle gratificación legal. Ha pasado en empresas que ponen en la liquidación gratificación, nada más. Y ahí existe la posibilidad que una empresa cree como beneficio para sus trabajadores una gratificación interna. Entonces, si es la gratificación que la normativa obliga, yo tengo que ponerle gratificación legal. Porque al ponerle solamente gratificación, el trabajador va a decir, sí, me están pagando la gratificación, pero no es la legal. Y ha pasado que la Dirección de Trabajo ha
incurrido y ha instruido la empresa que tiene que pagar la gratificación legal porque se deduce que esa gratificación es una gratificación interna de la empresa, creada como beneficio para los trabajadores. Entonces, importante es considerar gratificación legal del 25%. Hay algunas liquidaciones que lo dicen, gratificación legal 25%, cuando lo están pagando. En mi liquidación de sueldo dice gratificación, artículo 50. Entonces ya, si dice artículo 50 está referido a lo mismo. Si no dice, por ejemplo, artículo 50 puede ser una gratificación interna. ¿Ya? Entonces, a eso voy yo, cuando el concepto de gratificación está respaldado por la normativa. ¿Ya? Como artículo 50, como del 25%, o como gratificación eh, anual del Código del Trabajo. Va a depender un poco de la estructura de la liquidación de remuneraciones, pero es como ponerlo así como bien remarcado que tiene que ser la gratificación legal, porque si no se deduce lo otro. Em, bueno, aquí dice considerar que que en la eventualidad la empresa no reciba utilidades, no está obligada a pagarlas, en el caso de la gratificación. Eh, Dice, no corresponde considerar para el cálculo ya de la gratificación los valores que siendo remuneración no se pagan mensualmente, como el caso del aguinaldo. Cuando en un mes tenemos aguinaldo, el aguinaldo no es considerado para la base del cálculo de la gratificación. ¿Ya? Entonces, como decía, ¿quién decía? Carol decía, gratificación artículo 50, porque el artículo 50, perdón, el artículo 50 detalla la forma de pago. ¿Ya? Por eso está determinado de esa forma. Ahora, eh, aquí tengo un ejercicio de cálculo. A ver, son ejercicios de cálculo. ¿Les quedó claro cómo se calcula? ¿Cierto? Sí, profe, me quedó claro. Ya, voy a hacerle, a ver, voy a eliminar un poco este dato. Profe, ¿usted ya subió este archivo a la plataforma o no? No me recuerdo si lo subí. Yo ayer lo busqué y no lo encontré. Entonces no lo he descargado. Sí, porque Ya, yo lo busqué hoy tampoco. ya. Miren, voy a cargarlo al tiro, pero espérame. Mm, mm, o sea, espérame. Les voy a poner datos, ¿ya? En esto siempre yo. Ya, esta renta imponible, trabajador uno, ya, estos 460, aquí vamos. Les voy a poner los datos un poco más reales, 460, y en junio es 500.000 pesos. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a dar datos y les voy a dejar un tiempo solitos para que trabajen y calculen las rentas imponibles del pago de la gratificación mensual correspondiente al 25%, donde vamos a establecer dos cálculos para un ingreso mínimo mensual de 460 y para un ingreso mínimo mensual de 500.000 pesos, que es el que parte en, ¿cómo le dijera? Ahora en junio. Entonces, vamos a suponer que el trabajador uno está ganando, no sé, 650.000 pesos. Y vamos a suponer que el trabajador 2 va a estar ganando, no sé, 1.250.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a determinarme
Y de hecho lo voy a poner aquí al ladito. Eh, lo voy a poner. Ya, determinar el tope mensual para las dos, para los dos ingresos mínimos mensuales. ¿Ya? Van a determinar el tope para los 460 y los 500 y luego me van a determinar el valor gratificación mensual eh, para cada tramo. ¿Qué significa eso? Con el ingreso mínimo mensual de 460 me determinan el tope y calculan para el trabajador 1 y para el trabajador 2 con este rango, 460. Y luego, con el ingreso mínimo mensual de 500, igual, me vuelven a calcular eso. Yo les voy a sacar una foto, se las voy a dejar en el WhatsApp y les voy a dar 10 minutos para que hagan el respectivo cálculo. Mm, relativo, ya, ahí está en el WhatsApp el cálculo de esto, ¿ya? Y les voy a dejar, yo creo que ahí está. Y les voy a dejar esta pauta como para que hagan el comparativo, ¿ya? De cómo se aplica y cómo se interpreta el cálculo. Entonces ahí tienen este análisis de este ejercicio, ¿ya? Porque es solamente mensual, y les dejé este para que lo trabajen, ¿ya? Van a ser las 8, ya les voy a dar 13 minutos. A las 20:10 vamos a volver, lo vamos a revisar y después nos vamos al descanso, ¿ya? Para que hagan cálculo de gratificación mensual con dos ingresos mínimos mensuales. 460, que es el vigente, y el 500 que corresponde ahora a junio cuando se haga digamos, el alza, digamos, del ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Cualquier duda me hablan, yo voy a quedarme calladita ahora para que ustedes puedan concentrarse y hagan su respectivo cálculo. Profe, ¿puede poner la otra diapositiva donde estaba la fórmula, por favor? A ver, dejé dos imágenes en el WhatsApp yo. ¿Cuál quieres ver tú? Ya, profe, ya la vi, gracias. Ah, ya. La idea es que lo trabajen. Ay, pero cualquier cosita me preguntan nomás, no tengo drama y yo les respondo. Profe, estoy en clase, soy Berta Gallardo. Ya, voy a actualizar el tiro de la asistencia también. ¿Qué me pasa? Ya, ¿dónde tengo acá? Ya. Este es el ejercicio que yo les puse, pero lo hice con un cuadro ahí para un poco separar la información, para que no se les genere conflicto. Ya, entonces dijimos que vamos a determinar los topes para ambas rentas. Entonces, para la renta de 460.000 y para la renta de 500.000. Entonces, para calcular el tope mensual, tengo que multiplicar el ingreso mínimo mensual por 4.75 dividido en 12 y me da el monto, digamos, de cálculo, ¿ya? Y es eso que está acá. Ahí.
Ahí. Esa es la fórmula. Entonces, para 460, ¿cuál es el tope? 182,083. 0,83. Ya, entonces este vendría siendo el tope. ¿Ya? Cuando el ingreso mínimo mensual es de 460.000 pesos. Y cuando el ingreso mensual es de 500.000 pesos, ¿cuál es el tope? 197,917. Ya, 197.917. ¿A todos le dio lo mismo? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ya, ya, porque si no tengo que, si a alguien que le dio distinto, yo tengo que empezar al tiro a filtrar cuál es el error. ¿Ya? Entonces, ahora recién yo tengo que determinar el valor de gratificación mensual por cada tramo. Tenemos el trabajador 1, ¿ya? El trabajador 1, cuando su renta imponible es de 650.000 pesos, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Hay que calcular la gratificación, que es el 25%. Ya. ¿Y cuánto es el 25% en este caso? El 25% en este caso de De 650.000. 650 son 162,500. 162.500. ¿Ya? Perfecto. Ya, entonces el 25% corresponde a 162.500. ¿Qué corresponde pagarle? En este caso, para la renta de 650, cuando el primer tope, digamos, cuando el ingreso mínimo mensual corresponde a 460.000 pesos. ¿Qué le tengo que pagar? Los 162. 162,500. Le tengo que pagar los 162, ¿ya? 500. Los 162.500, porque el tope es de 182. Es de 182,083. Entonces, como su 25% es menor al tope, le tengo que pagar el tope. En esta misma condición para el trabajador 1, pero cuando la renta suba a 500.000 pesos. ¿Cuál es el 25% de la renta imponible que él posee? A mí me dio 312,500. ¿A todos les dio lo mismo? No, profe, pero está hablando de la renta de 500.000 y la compañera dio el tope con el sueldo de 1.250.000. Sí, de 1,250,000. No, es para el trabajador 1. Trabajemos el trabajador 1. Ah, Cuando ya. la renta es de 500.000, igual se le tiene que pagar los 162,500. Exactamente. ¿Ya? O sea, no, no se le paga, no se le paga cuando el ingreso, a ver, cuando la renta es de 500, yo tengo que aplicar este. El ingreso mínimo mensual es de 500.000 pesos por 4,75, 197.917. 197. 0, 9,16. Ah, no, 9,17. 9,17. 9,17. Hay que aproximar. Cuando la renta es de 500.000 pesos, ya el trabajador 1, el 25% corresponde a 197.917. Su renta en este caso es de 650.
¿ya? Pero el tope es de 197.917. ¿Qué tengo que pagarle acá? Los 162.500. Le pago 262.500. ¿Ya? Profe, ahí donde puso renta 650, ¿no es mejor cambiarla por 460 para no confundirse y colocar el valor de los 460? Ah, aquí dices tú. Sí, porque si no se pueden confundir algunas compañeras, digo yo. Son ahí. No, ya, gracias por la acotación. Ahí, pero ahí debería quedarles más claro. Profesor, una consulta 60. para Dígame, poder sacar la renta imponible de 25%, ¿ese se multiplica de los 460? para calcular el tope, Sí, o sea, claro, los 25%. no, porque Es que la fórmula es, primero yo tengo que calcular el tope mensual, que es esta es la fórmula, acá arriba, sí, sí, ahí. esa la tengo. Es que estoy calculando el 25% y todavía no me da. Lo demás lo hice, me salió como tiene que ser. Pero el 25% es donde estoy topando. Es que el 25%, después el trabajador uno tiene una renta de 650. Ya, esos 650, no, espera, 650 por el 25% son 162.500. Pero cuando el ingreso mínimo mensual es de 460, no, le voy a hacer, espera, déjenme hacer una cosa aquí, le voy a poner el dato arriba. Eh, 460 por 4.75 dividido en 2, 12, 182. Por 12. Le voy a poner el tope bajito. Tope 197.916. Ya, miren, cuando el ingreso mínimo mensual sea de, aquí se me acuerda, cuando el ingreso mínimo mensual sea de 460, yo tengo que calcular el tope y el tope es de 182.083. Cuando yo después me vaya al trabajador uno, el trabajador uno tiene una renta de 650. El 25% de 650, ay, perdón, 650, porque eso es la renta imponible. Yo aquí solamente le puse el monto imponible, no le quise poner más. Su 25% corresponde a 162.500. Entonces, cuando la renta el ingreso mínimo mensual sea 460, ¿qué tengo que pagarle al trabajador como gratificación? ¿El 25% de su sueldo o el tope de 182? El 25%. El 25% de su sueldo. ¿Por qué? Porque el 25% de su sueldo de 650 ya es menor al tope, a los 182.
yo le calculo, siempre tengo que calcular el 25% de esta renta. Y si este monto del 25% es menor al tope, le tengo que pagar lo que me da el sueldo nomás. Ahora, en esta misma condición, el mismo trabajador 1 al mes de junio, el ingreso mínimo va a subir a 500.000 pesos. El tope es de 197.916. Si el trabajador mantiene su remuneración de 650.000 pesos, ¿qué le tengo que pagar? ¿El 25% o el tope? Cuando suba al ingreso, el ingreso mínimo a 500.000 pesos. El 25%. El 25%. Porque el tope no, digamos, el tope me va a dar el monto máximo, ¿ya? Para cuando digamos, la remuneración obviamente suba. Pero si un trabajador se mantiene con su remuneración imponible todos los meses iguales, por lo general solamente voy a trabajar con el 25% que corresponde a la renta que perciba en ese mes. Vámonos a la situación del trabajador 2. Aquí mismo lo voy a poner para abajo. El trabajador 2 tiene una renta imponible de 1.250.000. Ahí me comí un cero. 1.250.000. ¿Ya? Cuando el ingreso mínimo mensual sea en 460, sabemos que el tope es de 182.083. Entonces, ¿cuánto es el 25% de 1.250.000? 312.500. 12.500. Tiene un cero de más, profe, de 1.250.000. Ah, ahí fue donde se me corrió el cero. Gracias. Yo lo veía que faltaba un cero antes del punto ahí. Va, aquí. Ya, el 25% entonces en este caso corresponde a 312.500. Entonces, cuando el trabajador 2 en un mes su 25% sea 312.500, pero el ingreso mínimo mensual me da un tope de 183, ¿qué tengo que pagarle? ¿El tope o el 25%? El tope. El tope. Aquí se paga el tope de 182.083. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 25% que corresponde a su remuneración es mayor al tope. Ahora, en esta misma condición, el trabajador 2 subió el sueldo mínimo a 500.000 pesos. Sabemos que el tope es de 197.916. El 25%, ¿cuánto va a ser acá? Del 1.250.000. Igual, 312.500. 312.500. ¿Y qué tengo que pagarle aquí? El tope. El tope. ¿Cuánto es el tope? 197.917. 917. Ah, sí, 917, arriba le puse 916. 917. ¿Ya? Porque si no hay variación en la remuneración imponible, ¿ya? No hay variación en la remuneración imponible y el 25% va a ser mayor a lo que me va a dar el tope, yo tengo que regirme por el tope. Entonces acá en el trabajador 1, por ser el monto, el 25% menor al tope, independiente que suba el sueldo mínimo, el trabajador va a seguir ganando los 162.500. Pero en un trabajador donde el 25% sea mayor a lo que me está determinando el tope, yo tengo que pagarle lo que me dice el tope. Nada más que eso. ¿Les queda claro?
Sí, profesor, Sí, ahora sí, sí. profe. ¿Quién tenía la duda que estaba como media ahí que no le daba los 25%? Yo aquí, Rocío, ya entendí. Ya. Sí. Entonces, quédense con el concepto. Yo tengo que regirme en el concepto de gratificación por el tope, independiente si suba o no suba el sueldo mínimo. ¿Ya? Y el tope es va a ser digamos, el monto de corte. Si el 25% va a ser menor al tope, ya, le pago ese 25%. Cuando el 25% sea mayor al tope, pago el tope. El trabajador puede ganar 10 millones de pesos, pero por concepto de gratificación va a ser el tope. ¿Ya? Ahora, ¿qué horas son? 8:27. A ver. Miren, hacemos el corte porque quiero explicarle otro ejercicio respecto a las horas extra, a la gratificación, pero cuando hay horas extra. ¿Hacemos el corte? ¿O seguimos? Sí, Ya, profe. ¿Ya? Son las 20:28, tengo yo acá. Ya. 20. Ya, dejémoslo a las 20:40. 20:40 retomamos, ya, y vamos a hacer otro ejercicio ahí respecto al 25%, pero cuando hay horas extras, ya. para dejar claro y dejar terminado lo que es gratificación hoy día. 20:40, entonces volvemos. ¿Dónde tengo? Ah, está acá. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a dónde tengo acá. Ya, lo que yo les decía para concluir un poco el tema de lo que es gratificación. La gratificación incluye el cálculo, para el cálculo de las horas extras. Las horas extras en una liquidación deben estar detalladas en la liquidación de remuneraciones. Esto es el concepto, horas extras, el número de horas extras. Ejemplo, para el efecto del ejercicio, vamos a poner que son 10, ¿ya? Debe tener detallado en alguna parte el valor de cada hora extra, la misma remuneración, ¿ya? A veces se le pone al lado, ¿ya? Horas extras 10 y se pone un valor al lado o eventualmente abajito, ¿ya? Entre paréntesis. Y ese es el valor de cada hora extra. Porque para hacer el cálculo de la gratificación debemos contemplar toda esa información. Entonces, en este caso, para el ejercicio de gratificación del 25%, vamos a realizar el cálculo según lo que indica la dirección del trabajo y vamos a establecer ciertos valores. ¿Ya? Supongamos que el sueldo en este caso corresponde a 320.500. ¿Ya? Consideremos que en este caso el trabajador trabajó 10 horas extra, donde sale cada hora extra 2.492.75. ¿Qué significa esto? Que la hora extra cuesta 2.493 pesos. Si yo multiplico 10 por 2.493 son 24.923 pesos. Esto se suma los 24.923 más los 320 y me da un monto de 345.423. Si para este efecto estos son los únicos ítems que involucra en este caso la remuneración del trabajador, como este monto queda como remuneración imponible y yo le calculo el 25%, ¿ya? Que en este caso viene siendo 86.356. Para efectos del cálculo, en este caso, ¿ya? La remuneración, digamos, como el sueldo era de 320, pero se consideraba un sueldo en tiempo, digamos que el sueldo estaba en 326.500, obviamente el monto de la gratificación era distinto, ¿ya? Pero siempre se utiliza la base del cálculo, ¿ya?
Ahora, para efectos de este planteamiento, quiero que me calculen con el ingreso mínimo mensual vigente, que corresponde a los 460. ¿Ya? Quiero que me determinen, bueno, de hecho el tope ya lo tenemos, que es de 182.083. ¿Ya? Y realícenme el cálculo por incluyendo ¿cómo le dijera? 10 horas extra. Entonces tendríamos para el planteamiento del ejercicio sueldo de 460, la hora extra, ¿cuánto sale la hora extra para el monto de 460.000 pesos? ¿Cómo se calcula una hora extra? A mí me da 3.578. Ya. ¿Y al resto le da lo mismo? A mí también. Exactamente. Cada hora extra sale 3.578, porque es 77.7. ¿Ya? Entonces, si tengo un sueldo de 460 y tengo 10 horas a cada hora extra a 3.578, ¿cuánto me sale las 10 horas extra? 35.780. 30. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer acá entonces? Sumar los 35.780 más los 460. ¿Y cuánto me da? 495.780. Exactamente, 495.780. Ya. Entonces, a ese monto de 495.780, 495.780, el 25%, ¿cuánto sería? 123.945. 123.945. ¿Ya? Hasta ahí ya tenemos el 25% para esta remuneración de este trabajador, que incluye solamente sueldo base y horas extras. Pregunta, para una remuneración, ¿cuánto es el tope? Para este monto. 182.083. Exactamente, 182. Ya. El tope son 182.083. ¿Ya? Pregunta, ¿qué le pago? ¿El tope El o el 25%? 25%. Exactamente. Aquí yo le pago el, ya no veo. El 25%, que en este caso corresponde a los 123.945. Esto es lo que yo le pago en este caso al trabajador. Ay, no, tengo que ponerlo en rojo para que lo vean. Ahí. Eso es lo que yo le pago al trabajador. Porque la opción de cálculo o la modalidad de cálculo es exactamente la misma. Yo tengo que regirme, una vez que yo tengo mi monto imponible, que en este caso es esto, los 495.780, pasa siendo mi remuneración imponible. Una vez que yo determino mi remuneración imponible, tengo que aplicar el mismo criterio para calcular la gratificación. Determinar cuál es el tope, tenerlo claro, ya que de hecho lo teníamos claro en este ejercicio anterior, ¿ya? Determinar el tope, ¿ya? Y poder identificar a qué me acojo. ¿Pago el tope
o pago el 25% en relación a este trabajador. ¿Ya? Y este dato de la remuneración como gratificación legal, ya del 25%, o gratificación legal, como decía alguien por ahí, del artículo 50, que es lo mismo, ¿ya? Y se tiene que poner este monto, 123.945. Y esto se adiciona a la remuneración imponible. La remuneración imponible en este caso no es 495.780, sino que le tengo que adicionar esto. O sea, más 495 vendría siendo más 123.945, 619.725. Este viene siendo su remuneración imponible. Y yo recién aquí, con este monto, determino descuentos provisionales. ¿Alguna duda? Por mi parte, nada. Entendí muy bien. Profe, yo también entendí, pero ¿cómo hizo para llegar a las horas extra de que dice 3.578? Porque yo les dije que cuando yo, a ver, una ayuda de memoria. A ver, parece que lo tengo acá arriba. ¿Sí, no? Que lo tengo. Espérame. Acá. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, que estábamos en esto, y yo les decía que para calcular la hora extra, el sueldo, le Ya. aplicaba esta fórmula, digamos, pero me daba un monto de hora ordinaria, y que si yo le recargaba el 50%, era solamente el recargo, y tenía que sumar los 2.074 más el recargo para que me dé los 111, los Sí, 3.111, ya. sí. Ese era el camino largo para llegar a la hora extra. El camino corto es, y aquí se los leía, se llega al mismo valor señalado en el párrafo anterior si se multiplica directamente el sueldo del trabajador por el factor de 0.00 y 5 veces 7. Ya. ¿Ya? Entonces, me voy al cálculo, espérenme, acá. ¿Qué decíamos acá? El sueldo del trabajador es 460 porque es su sueldo base. Es el ingreso mínimo mensual, el trabajador no tiene nada más. Y hizo horas extra. Entonces, esa es mi forma de cálculo. 460.000 por 0.00 y 5 veces 7. Y ahí me da el monto, perdón, me da el monto de la hora extra, 3.578 cada hora. Es importante que ustedes vayan relacionando ahora un cálculo con el otro, porque es la única forma que tengan, como le dijera, secuencia o sean, digamos, generen un proceso, digamos, alineado, ¿ya? Para cuando les toque hacer la liquidación de remuneración. Yo en un momento les voy a decir, chicos, miren, determinen con estos datos y hagan una liquidación de remuneración, donde hayan haberes, imponibles, no imponibles, los descuentos, si tienen monto tributable, me van a tener que calcular impuesto único. Yo les voy a dar todo un contexto, ¿ya? ¿Cuál es la idea? De que ustedes cuando estén eventualmente trabajando en remuneraciones, el que esté a cargo, la jefatura, le va a decir, ya, háceme un contrato para este trabajador con estos datos, ya, y para que lo considere en la primera liquidación de remuneración. Y uno queda así como, ¿qué hago? Entonces, yo trabajo los conceptos así, pero va a llegar el momento que ustedes van a tener que unir todo. Verónica levantó la manito. Sí, esos 619.000 y tanto, ¿a qué corresponde? O sea, sé que los 123 y tanto salió de la gratificación y los 495 salió a la remuneración imponible. Pero el total, ¿qué es el sueldo bruto, el líquido? En este caso es la remuneración imponible. Miren, les voy a poner aquí abajo el dato. Espera. Lo voy a poner como detallado el monto para que lo consideren. A ver, espera un segundo. Tomarlo. Ya. Los 495 mi remuneración. A ver, espera. Eh,
en este caso, es aquí, sueldo base. El sueldo base es de 460. Sería horas extras, este que sería como el detalle, si ustedes estuviesen haciendo una liquidación de sueldo, 35,780. Le falta un cero en el sueldo base. Ay, ya, gracias. Me quedo ahí con, ya, gratificación. En este caso la gratificación corresponde a los 123,945 y el total haberes imponibles corresponde a los 619,725. Ese vendría siendo el detalle. Sueldo base 460, horas extras 35,780, gratificación 123,945 y el total de haberes en este caso imponible 619,725. ¿Queda claro? Sí, ahora sí, gracias. Sí, profe. Porque de esa manera ustedes van identificando y van generando ya la estructura. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, cuando estamos hablando de la gratificación y este beneficio es anual, ¿ya? Que yo les expliqué que está trabajado o está relacionado, digamos, a esta estructura, digamos, de cálculo, la gratificación anual se paga cuando la empresa tiene utilidades. Y aquí lo dice, para lo cual, en caso de que la empresa tenga utilidades, esta debe ser pagada en el mes de abril del siguiente año al cierre del ejercicio comercial, o sea, posterior a la presentación de la renta. Las normas del Código del Trabajo no establecen obligación para el empleador de pagar el beneficio de manera mensual, trimestral, semestral u otro periodo. ¿Ya? O sea, se puede ver cómo eventualmente sea más práctico, ¿ya? Cuando es una gratificación, en este caso, anual. No obstante, dice, y de acuerdo al principio de autonomía de las partes, el empleador y trabajador pueden establecer por contrato individual o por convenio colectivo el pago anticipado del beneficio a cuenta de la gratificación anual legal que corresponde recibir conforme a alguna de las modalidades de pago que establece la ley. ¿Cuál es esa modalidad? No inferior al 30% de las utilidades o el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial con el límite del 4,75%, o sea, 4,75 de los ingresos mínimos mensuales. O sea, esto último corresponde a la valorización, en este caso, mensual, ¿ya? Y no inferior al 30% cuando es anual. En el caso en que se otorgan anticipos de gratificación, se debe actualizar el monto según la variación del IPC en el periodo respectivo. Y el empleador deberá hacer una liquidación en el mes de abril del año siguiente para determinar si lo pagado cubre su totalidad o lo que correspondiera recibir el trabajador por concepto de gratificación. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que cuando una empresa paga de manera anual, pero eventualmente dice, sabe que ya les voy a dar un anticipo de gratificación mientras se cumple el proceso legal, ¿ya? Se debe determinar igual con un comprobante de pago en este caso, que es una liquidación por pago de el concepto de gratificación por anticipo de pago de la gratificación anual. Ese sería el tipo de documento. Anticipo de pago de gratificación anual, correspondiente obviamente en este caso al periodo, pensemos que sea vigente, correspondería entonces al periodo del año 2023, ¿ya? Porque estamos en abril del año 2024. Y bueno, y esto es, bueno, aquí lo tengo como descripción general, básicamente. El artículo 47 habla de las utilidades anuales, ¿ya? Pero no olvidar que una empresa tiene utilidades brutas y utilidades netas. Una utilidad bruta se logra, o sea, se determina
de acuerdo al ingreso de dinero que recibe la empresa por las ventas, menos el costo de producción. Ahí yo tengo ya una utilidad. O sea, lo que yo vendí, le resto lo que me costó producirlo y tengo una utilidad bruta. Pero cuando se utiliza una utilidad neta, o en este caso una utilidad líquida, que vendría siendo como líquido, vendría siendo también como un sinónimo, es cuando a esa utilidad bruta le resto impuestos, intereses, depreciación y gastos generales. O sea, todo lo que involucra gastos complementarios que haya tenido la empresa, yo los resto. Y de esa manera obtengo mi utilidad neta o utilidad bruta, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para que se recuerden que cuando hablo de utilidad, siempre tengo que considerar la utilidad neta o utilidad líquida. ¿Ya? Para ello, tengo que deducir mi utilidad bruta y descontarle todos los impuestos relacionados, intereses, gastos generales que pueda tener la empresa, remuneraciones, compromisos con entidades bancarias, etcétera. ¿Ya? Con eso estamos terminando el concepto de gratificación. La próxima semana vamos a trabajar el principio o digamos, el beneficio, digamos, y derecho de semana corrida. ¿Ya? Así que para cuando yo le pregunte en qué quedamos, dígame semana corrida nomás. Ahí yo voy a quedar clarita. ¿Ya? A ver, espérame. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa acá. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Para efectos de la asistencia les voy a mencionar a quienes tengo presentes. ¿Ya? Si hay alguien que que no nombre, digamos, me dice después. Tengo presente a Berta Gallardo, Carolina Valenzuela, Cristian Torres, Daniela Arámbulo, Danitza Romero, Josefa Galarce, Carol Forero, Kenia Áñez, Margarita Díaz, Marlene Noguera, Patricia Pérez, Patricia Rojas, Rocío Barriga, Rosa Peregue, Verónica Gallardo, Verónica Millalonco y Julie Alfonso. ¿Alguien que no haya nombrado? Yo, profe, Karina Adriasola. A ver, Karina de Sola, ya, ahora está presente. ¿Alguien más? ¿No? Ya, entonces todas las personas que acabo de nombrar están presentes. El resto queda ausente. El resto que no nombré, digamos. ¿Ya? Así que con eso estamos, ok, chicas y jóvenes, parece que sí, jóvenes, está Cristian ahí también. Chao, chao, buenas noches. Ya, pues chao, que estén bien. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Chao, profe. Díganme, yo espero. Profe, Hablar, no se desespere. ¿Quién? ¿Kenia? profe, disculpe, Dígame. buenas noches. Una consulta, ¿sabe qué? Busqué y le he repetido varias veces las grabaciones de la clase anterior y tengo una duda en una de la tercera pregunta que hizo para el examen. La de los alumnos en práctica, ¿cómo se las contrata? Busqué y de verdad no encontré. Tengo esa duda. A ver, espera, déjame ver primero el planteamiento de la pregunta para enfocarte bien, porque si no te voy a responder cualquier cosa. Claro, según yo lo que escribí, lo que usted dictó, ¿cuáles son las últimas, los alumnos en práctica, cómo se los contrata o considera algo así? Los alumnos en práctica no se contratan con el Código del Trabajo. ¿Ya por qué? Porque están en práctica. ¿Ya? Si la empresa les entrega el beneficio de una retribución económica para compensar movilización y alimentación. ¿Ya? Pero ellos no se rigen por el Código del Trabajo, porque mientras estén en el proceso de práctica.
Una vez concluido Ya. el proceso de práctica, ellos se pueden contratar. Entonces, si un alumno está en un proceso de práctica, ¿se le considera contratado bajo el Código del Trabajo? En este caso es no, Ah, ya. ¿ya? Ok. Solamente la única relación o la única vinculación laboral que tiene es que tiene que cumplir el detalle, digamos, de su exigencia de práctica. Eso implica que tiene que cumplir una cantidad de horas digamos, de práctica, lo que le pida la institución educativa, en este caso el liceo o quien sea. Y la empresa, la única forma de retribuir un poco el trabajo y, digamos, el tiempo que este alumno está en la empresa es con esa retribución económica, pero que compensa movilización y alimentación. ¿Ya? Y de hecho está al principio. Está al Sí. principio. A ver, espérame, déjame buscar, te voy a buscar el código, te lo voy a decir. Ya, gracias, Está al profe, principio. porque de Está al verdad lo principio. busqué y ahí me deja la duda porque leí y no pude, de verdad no pude. Sí está en la primera parte, de hecho lo leímos en el primer día. A mí siempre se me olvidan los códigos entre tanta cosa, que tengo tanta cosa en mi cabecita que de repente ni siquiera me estreso por aprenderme un código. Sí, seguro. Tanto de cosas. Práctica, contrato. Ah, 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 ah. Los alumnos adolescentes, me voy a trabajar. Ah, no lo pillo. A ver, ya, busquémoslo por el otro. Espera. Lo 8. Yo dije que me iba a Profesora, ir, pero como me di cuenta que iban a hacer una pregunta, me quedé. Pero es el artículo 8. ¿El profesora, artículo 8? disculpe, Sí. me sale que a lo mejor el artículo 15, entre el 14 y el 15. A ver, ya, ahora que me dijeron el artículo, espérenme, voy al tiro directo al artículo porque... Espera, el 8, ¿dónde está? ¿Dónde empieza el 8 aquí? ¿Dónde está el 8? Ya. A ver, en el 8 dice, tampoco dan origen al dicho contrato los servicios que preste un alumno egresado de una institución de educación superior o la enseñanza técnico-profesional durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de la práctica profesional. No obstante, la empresa en que se realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipadamente, lo que no constituirá remuneración efecto alguno. No se le paga al alumno práctica. La plata que se le da es en compensación a movilización y alimentación. Ah, ya, ok. Eso, ya. ¿Y cuál es el otro? ¿El 10 y el 15 me decían? 14 y 15. 14 y 15, ya. Vamos al 14 y el 15 para ver qué sustenta el 14 y el 15 y se los dejo clarito al tiro. El adolescente protegido, ya. Es que en el artículo 14 habla de el adolescente protegido que está con edad de trabajar. ¿Cuál es el adolescente que está con edad de trabajar? Es el que tiene entre 15 y menos de 18 años. Entonces, ¿qué pasa cuando un joven tiene entre 15 y 18? Está saliendo del liceo, tiene que hacer una práctica, eventualmente una práctica intermedia en estos liceos técnicos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 14? Dice que estos adolescentes que están en edad de trabajar, si bien pueden trabajar, ¿ya? Pero su actividad no puede ser de índole peligrosa, ¿ya? Entonces, a ellos sí se les puede hacer un contrato de trabajo porque tienen edad de trabajar y no están en proceso de práctica. Ahora, si ese mismo joven está saliendo de un liceo y tiene que hacer, ejemplo, una práctica intermedia en el intertanto, digamos, de, no sé, de vacaciones de invierno,
En este caso, ese mismo alumno sale de la estructura, digamos, de su contrato de trabajo, ¿ya? Y rige en ese mes un contrato de práctica profesional. Con todo lo que yo anteriormente les dije. Porque en ese mes el alumno va a estar como estudiante en práctica. Terminado ese proceso de práctica, se vuelve a hacer eventualmente como le dijera, un contrato de trabajo y puede seguir trabajando siempre y cuando los horarios de trabajo no interrumpan su jornada educativa o cualquier actividad que se genere de su proceso académico. O sea, si un joven en la tarde, eventualmente a las 4 de la tarde, no sé, tiene una actividad en el liceo porque, no sé, viene digamos, una asesora digamos, a darle una capacitación en su etapa de formación, no sé, técnica, y justamente el trabajador a las 4 tenía que estar ya trabajando. En esta instancia, este joven tiene que avisar a su trabajo que no puede ir porque lo están citando en el colegio una actividad académica. Y en este caso el empleador no se puede oponer porque está prohibido por ley. ¿Ya? Entonces, en ese contexto habla el artículo 14 y el 15. ¿Les queda claro? Sí, profesora, Sí, gracias. profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Aprovechenme. Aprovechenme. Profe, lo de la, eh, ahí se me fue. El tiempo de descanso mínimo de un trabajador de jornada diaria son 30 minutos Como tiempo de colación, sí. y se puede Mire, extender hasta 2 horas. hasta 2 horas siendo una jornada normal, excepto los trabajadores de hoteles o restaurantes que tienen otra modalidad de descanso. Pero como norma general, mínimo 30 minutos, hasta 2 horas cuando es en una jornada, o sea, en cualquier tipo de empresa que no sea restaurante o hotel. Ok. ¿Algo más? Solo para salir de duda, en contrato de obra y faena ¿Ya? está referido a un contrato indefinido, dice. ¿Cuánto tiempo tengo para firmar? Tienen 15 días, ¿cierto? ¿O estoy 5. mal? O sea, 5. es que, a ver, el contrato de obra faena Ah, va a ser indefinido. Es por obra o faena y siempre ese criterio me va a dar un tiempo de trabajo. Ya, por lo general esos contratos de obra o faena no duran un año, porque si bien la obra puede durar 3 años, pero a mí me van a contratar, ejemplo, como en el cargo de carpintero. Yo voy a estar 3 meses de carpintero. Se me termina mi contrato, ya, de carpintero, y me van a hacer otro, pero va a ser de albañil, de 2 meses. Después se me terminaba el contrato de albañil, me van a contratar, ya no sé, de jornal. Y después de electricista, y después de, no sé, de ceramista. ¿Me entienden? Porque me hacen un contrato para un cargo en específico. Entonces, ¿eso qué me dice? Que yo, mi trabajo de obra faena en el área de carpintería me dura 3 meses. El otro después en la otra área, 2 meses, y así sucesivamente. Entonces, eso no me genera un contrato indefinido. Entonces, para firmar supuesto contrato o por obra, tiene Faena, un plazo de 5 días. plazo es un plazo de 5 días. Ah, ya. Profesora, una consulta. Dígame. Lo que dice la compañera ahí, de plazo hasta 5 días, yo tengo entendido de que ya entrando a faena a trabajar ya tiene que estar firmado. O sea, no. Los contratos tienen 5 días hábiles para ser firmados una vez iniciado la actividad laboral. Ejemplo, yo entré un día lunes y la empresa tiene plazo hasta el día viernes para firmar contrato con ese trabajador, reconociendo sí que el trabajador entró el día lunes.
Como fecha de inicio. O fecha de inicio de contrato. O sea, como fecha de contrato, ya pensemos. El lunes estábamos a 1, el viernes estamos a 5. Entonces la fecha de contrato va a decir hoy, 5 de abril, ya que es el día viernes, se procede a firmar el contrato entre Juanito Pérez y Juanito Pérez. Y se da todas las especificaciones y abajo en una de las últimas cláusulas dice, se reconoce que el trabajador entró a trabajar el día 1 de abril. ¿Ya? Está abajo. Abajo se reconoce el día de inicio laboral. Pero arriba, cuando el contrato, cuando dice comuna tanto, siendo, con fecha, ¿ya? Ahí se pone el día donde se está haciendo la firma, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, mi vigencia de, digamos, mi reconocimiento de, digamos, de antigüedad laboral siempre se detalla en el último artículo casi o en el penúltimo artículo de mi contrato de trabajo. Ya. Todo anexo o contrato que se continúe al primer contrato, porque a veces puede haber una ampliación de contrato o modificación, se tiene que mantener esa fecha de antigüedad, digamos. Porque es la única forma que se le reconozca después el tiempo al trabajar. Si no se le reconoce el tiempo es porque se tiene que hacer un proceso de, en este caso, de desvinculación laboral, se le tiene que indemnizar por todo, digamos, el tiempo convenido y empieza nuevamente de cero con ese nuevo contrato, al no reconocerle el tiempo. Ya. Ok. Profe, ya, lo último. El plazo de la firma de contrato para los part-time. Ahí me quedó duda, saqué una... Pero no estoy así como... Pero es que, a ver, miren, lo que pasa es que hay part-time, supermercado realiza contratos a los jóvenes que, no sé, pues estudiantes de, no sé, pues educación superior, que trabajan en este tema de empaque, ¿ya? Y ellos trabajan contratos part-time. El contrato part-time se cumple el principio de, si yo realizo un contrato part-time por 30 días, y si cumplido los 30 días, yo no le digo al joven, ¿sabes qué? El trato se termina hoy día, ¿ya? O sea, si yo le digo, termina el contrato y el joven no puede venir más a trabajar. Pero si yo me quedo callada y al día siguiente el joven empieza a trabajar, automáticamente pasa indefinido. Pero la pregunta, ya entiendo eso, profe, disculpe, pero la pregunta que nos hizo, los plazos para firmar un contrato de trabajo, ¿cuántos son para part-time? Porque, Estoy equivocada. porque al ser el primer contrato por 30 días, tengo 5 días hábiles, nada más. Ah, ya. Contrato part-time parte el primer día laboral y parte con el criterio indefinido, automáticamente tengo 15 días. Ya, entonces, a ver, disculpe, entendí. Ya, supuestamente el plazo para firmar un contrato de part-time son de 5 días y un contrato para part-time supuestamente son de 30 días. Pasados los 30 días sería un contrato indefinido, ¿así? Exactamente. ¿Ya? Ya, ahora sí lo entendí. Recuerda siempre, un dato que no me lo dijiste en tu análisis. Contrato part-time, si es de 30 días, tengo 5 días para firmarlo. Ah, Si mi claro. contrato part-time parte como criterio indefinido, tengo 15 días. Ah, sí. ¿Ya? Ahora, en el caso de que mi contrato part-time sea de 30 días, yo tengo 5 días para firmarlo. Si a los 30 días yo no le digo al joven, sabes que tu contrato se terminó, ¿ya? Eso lo paso por alto. Al día siguiente, si el joven entra a trabajar o el trabajador entra a trabajar, automáticamente se convierte en indefinido. Indefinido, ok. Ya, profe, muchísimas gracias. Esas eran todas mis dudas, no sé alguien más. Bueno, la dejo entonces. Muchas gracias, profe, que descanse. Ya, Kenia.
No hay Profe, problema. usted sabe que Marvin, yo, sí, mire, bueno, gracias a Dios y pude leer, pero quiero que usted me rectifique. Que cuando usted dice que cuáles pueden ser los términos para que, a ver, ya va, dice, para que un empleador pueda dar término a un contrato, ¿no? Entonces yo pensé que era que si cuando el trabajador se negara a firmar el empleador, cuando el trabajador se niega a firmar el contrato, pero no es solamente eso, hay otros términos de... a ver, espérate, déjame revisar la pregunta. Ujú. La pregunta de la evaluación primero, para direccionarte directamente a la evaluación. Dice, es que no pude copiar bien, yo sé que No, es pero para que un empleador pueda dar término a un contrato, ¿Qué número era la pregunta? Disculpa, compañera. era casi la última. espérame un poquito. Déjame ver el planteamiento de la pregunta. Déjame ver porque Ujú. no. ¿Cómo está la Según yo evaluación? lo que escribí, a ver, hasta que la busque la profe, decía, ¿por qué un empleador puede dar término a un A un contrato de contra. trabajo? Ajá, un contrato de trabajo. Ujú. Esa era la Yo, pregunta. ¿Cuáles eran exacto. las causas generales? Ah, Sí, mire, también miren, lo que pasa es que la prueba dice, ya se las voy a leer. Las causales de término, dentro de las causales de término y contrato están y habla de las faltas, ¿ya? Dice, ya se la voy a decir, ustedes la piensan y después la contestarán y verán ustedes. Dice, faltas del trabajador sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, o un total de 3 días. Conclusión del trabajo o servicio que de origen al contrato, ¿ya? Daños materiales causados intencionalmente por el personal en las instalaciones o todas las anteriores. Ustedes tienen que definir cuáles de esas causas son motivo para el término de un contrato. toda. No Sí. sé, no sé, no sé, no sé. Ah, no, claro, No, o sea, son las opciones que da, pero ya tengo nosotros tenemos que anamnesis, responder. Sí, sí, Pro- sí, o sea, ya tengo Profesora, amnesia, no anamnesis. Amnesia es otra profesora, cosa. Dame, Rocío. disculpe, la pregunta que usted dijo ahí recién, ¿sale las causas en el artículo 160? ¿Eh? Ahí la Profe, lo ley. que pasa es que, mire, lo que pasa es que eso está en el PDF, pero en la clase, usted en la clase se refirió a otra cosa del término, pero yo me di cuenta que era otra cosa cuando leí el PDF que dice eso, causas para poner término del contrato de trabajo. Usted no habló eso en la clase, usted se refirió fue cuando el trabajador no firma el contrato. O sea, lo que pasa es que cuando un empleador hace un contrato y el trabajador se rehúsa a firmarlo, el empleador Ujú. se debe de proteger. ¿Cómo? Informando a la dirección del trabajo de que el trabajador se rehúsa al contrato. Claro. ¿Ya? Entonces, si interviniendo la dirección del trabajo, el trabajador no enmienda, digamos, su hecho y se mantiene así como terco y dice, no, yo no voy a firmar, como dijera, queda expuesto a que sea desvinculado de la empresa. O sea, en Ujú. este caso, se le termina un contrato que nunca firmó. ¿Ya? Pero eso es un tema de el establecimiento del contrato. Las causales de contrato son cuando yo incurro en Mm. una prohibición. A mí se me dice, tú no puedes hacer esto, o si haces esto, te quedas sin pega. O Esas alguna son las causales, falta que haga en el trabajo, exactamente. Claro. ¿cierto? Cualquier cosa que sea una infracción a lo que está determinado en el contrato, me va a generar una causal de término de la relación laboral. Ok. Entonces, lo que yo les planteo en la pregunta es, faltas del trabajador sin causa justificada durante 2 días seguidos, o 2 lunes en el mes, o un total de 3 días. Conclusión del trabajo de el contrato. Daños materiales causados intencionalmente por el personal en las instalaciones. Esas son causas de término de relación del contrato, sí o no. Ahí dejo el planteamiento.
Claro, o sea, en específico son muchas, o sea, hay varias opciones de causas para... Sí, po, hay muchas opciones, pero Claro. ustedes tienen que ver si los que yo les estoy planteando corresponden Sí, a causales de término o no. Y ahí yo no puedo decirles nada más. sí, está bien, No, profe. profe, está bien. Entiendo. Ahora sí, me voy. Gracias, Ya, profe. váyase, chao, ya. Profe, gracias. Ya, Buenas pues, noches, profesora. buenas noches, que estén bien, que descansen. Chao, chao. Igualmente. Chao.